Empezamos una nueva serie por varios domingos. Vamos a ver un libro especial de la Biblia. ¿Sí? Ahí les pongo un poquito a ver de quién será el libro. Y este libro es, antes que nada fue uno de los primeros libros que yo estudié cuando empecé la vida cristiana. Y recuerdo que me habían recomendado el libro de un autor que se llamaba Charles Swindoll. Y el libro se llamaba Pasame otro ladrillo. ¿Sí? O sea que este libro que yo empecé a leer habla muy bien acerca de estas cualidades de este libro. ¿Sí? De este libro habla más que nada de la reconstrucción en todo sentido. Habla de la reconstrucción de la vida de un pueblo, de la vida de las personas, hasta de la vida del mismo autor. Para que les cuente un poquito que este libro consta de dos libros en la Biblia, que ustedes los van a ver separados, pero en realidad son tres. ¿Sí? Es algo raro, pero van a ver que está el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Pero antes de Esdras empieza hablando de un hombre que se llamaba Zorobabel. O sea que tenemos Zorobabel, Esdras y Nehemías. Los tres habla de un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces hoy vamos a aprender un poquito de historia y quiero que estén atentos a esto. Pero este libro es estratégico para entender la necesidad de cómo yo puedo agradar a Dios. Es algo muy simple porque este libro habla desde la perspectiva de una persona de lo que él vivió, ¿sí? Y para entender la vida de este libro, o sea, además de que los animo a que lo puedan ir leyendo en la semana, para que cuando cada domingo podamos ver un capítulo o varios capítulos, ustedes puedan entender de qué estamos hablando. Sí, pero vivimos en tiempo, oramos la mayoría de las veces en situaciones de ayuda, ¿sí? Y vamos a empezar a ver que el capítulo 1 de este libro habla de la oración, pero de una manera muy especial. Porque si yo te hago la pregunta, ¿dónde fueron tus oraciones las peores? Las que no sabías cómo orar, las que no sabías cómo ponerte, las que no sabías si Dios te estaba escuchando, ¿sí? Que querías una respuesta de Dios. Para que todos sepan, estuve 2 semanas en Argentina y desde ya los extrañé a todos, ¿sí? Visité 5 iglesias. La primera es un grupo que cada vez está más grande. Es una iglesia que ellos son un centro de rehabilitación para personas con problemas con drogadicción. 11 muchachos ya eran, creo que cuando yo fui la primera vez eran 2, ahora son 11, pero verlos ahí luchando, tratando de ser fieles a Dios, y saber de que ellos subsisten vendiendo bolsitas de basura en los micros, en los bases en la ciudad de Buenos Aires. Fuimos ahí, fui con un hermano de allá de Buenos Aires. Luego hicimos un viaje de 9 horas de ida a Córdoba para ver otras 3 iglesias más, que es donde vamos a hacer el viaje misionero con la iglesia americana en septiembre, reservando las habitaciones y los lugares. Y después hicimos 3 horas más al norte en carro, iba a decir en vuelo porque no volamos, a otro pueblito donde ellos están plantando una iglesia. Después volvimos, o sea, fue muy lindo todo el tiempo, rápido, se pasa, pero de lo que yo vi en todo este tiempo, de las situaciones y de las personas y de los testimonios, es esta la pregunta. Oramos la mayoría de las veces en situaciones de ayuda. Me refiero a personal, cuando vos querés saber que Dios haga algo en tu vida. Y este libro es un poquito distinto, porque Nehemías no es ni profeta ni sacerdote, era una simple persona, pero puesta en una situación estratégica. Es más, él habla de construir y jamás había levantado una cuchara o un ladrillo, nada. Dios lo puso a hacer algo totalmente distinto. Es por eso que durante todos estos domingos vamos a ver la vida de Nehemías, y lo titulé Los muros cuentan su historia, porque en realidad los muros de Jerusalén cuentan la historia
de lo que vivió Nehemías. Y él lo relata en este libro para que ustedes vean. Y los animo en serio, traten de leer Nehemías en la semana, vean por lo que él pasó. Y quiero explicarles un poquito para que ustedes entiendan dónde está situado el libro de Nehemías. Si ustedes me siguen, desde Moisés, cuando él libera al pueblo de Egipto, los saca de ahí, los lleva a la tierra prometida, que pasaron 40 años en el desierto, ¿sí? Y después entraron a la tierra prometida, eligieron un rey, ¿se acuerdan toda esa historia? Bueno, llegaron al rey, después de David sucede Salomón, y después continúan los reyes, y la idea es que el pueblo de Israel nunca siguió a Dios de la manera que debía seguirlo. Tanto es así que Dios les dice, si ustedes no me siguen, voy a hacer que los saquen de la tierra de Israel y los lleven a otro lugar. O sea, no podemos decir que es una deportación porque Israel vivía en Israel, pero vino una nación que removió a Israel de ese lugar y estuvieron más de 70 años fuera de su tierra. ¿Sí? Entonces, para que conozcan la línea de tiempo, hice esta línea de tiempo en la cual en el 586 a.C. todo Israel es llevado cautivo a Babilonia. ¿Sí? Imagínense. Al rey le arrancan los ojos antes de matar a sus hijos y los llevan encadenado caminando hasta Babilonia. ¿Sí? Así que eso fue el castigo, podríamos decir, de Dios por el simple hecho de lo que estaban haciendo ellos. Luego de tanto tiempo que pasó, ¿sí? Viene Zorobabel, ¿sí? Que está en el libro de Esdras. Y en el libro de Esdras ustedes van a ver que está en el 538. O sea que ya desde ahí, imagínense, de 586 al 538. 48 años después, recién puede venir un sacerdote y estaba todo destruido. No había templo, no había nada. Él empezó a edificar el templo. Luego, en el 458, puede venir Esdras. Y ustedes tienen el libro de Esdras, contiene a Zorobabel y a Esdras, y relata lo que estaban pasando ellos dos. ¿Sí? ¿Me siguen? Luego, Nehemías, en el 445 antes de Cristo. ¿Sí? O sea, estamos viendo toda la línea para que ustedes entiendan, ¿sí? Nehemías. Si ustedes ven en su último libro del Antiguo Testamento, a ver quién me dice cuál es. Malaquías. Malaquías, ¿sí? Que está ahí, está escrito en el 440, o sea que muy poquito después de Nehemías. O sea que cuando Malaquías habla, mi hermano habló un momento de los diezmos, y si han escuchado a veces cuando dice traigan el diezmo al alfolí, o sea, traigan el diezmo al templo, él está hablando de eso. Él está hablando lo que ya Nehemías había hecho. O sea que cuando Nehemías terminó de construir la obra, Malaquías hablaba de eso. Ahora, por 440 años, Dios no habló más. No habló más. No hay libro de la Biblia, se acabó. El Antiguo Testamento terminó en Malaquías. Todo lo que tienen ustedes como Antiguo Testamento está hasta acá, pero por 440 años Dios no se manifestó de ninguna manera en el pueblo de Israel, hasta que viene Jesús. Es por eso que ustedes tienen que entender que cuando viene Jesús, había más de 440 años en los cuales no había ninguna manifestación de Dios en el pueblo de Israel. Ya eran historias que contaba la gente, cosas que pasaban. No sucedía absolutamente nada. No había profetas, no había absolutamente nadie. Ya estaba todo escrito hasta ese momento, hasta que aparece el Señor Jesús en el año 0. Por eso, cuando hablamos de Nehemías, vamos a hablar de 3 características que tiene este libro. ¿Sí? Primero, la falta de identidad. O sea, el pueblo de Israel en ese momento estaba disperso. Si ustedes se ponen a pensar, Nehemías no nació en Israel, nació en Babilonia. O sea que él, su cultura, todo lo que él pensaba de Israel, era lo que le habían contado sus abuelos y sus padres. Él no tenía nada
en real de lo que era Israel para él. Él no podía ir, no sabía cómo era. ¿Sí? Era como si le contaran lo que era para él. Después, no había un orden espiritual, porque ellos estaban en una nación que era totalmente distinta a lo que era el pueblo de Israel. O sea que ellos se trataban de mantener puros como podían. Se trataban de mantener su cultura como podían, pero ellos no podían imponer nada porque estaban en Babilonia. Y por último, se sentían vulnerables porque ellos no tenían absolutamente nada. Estaban bajo el rigor de un rey, ¿sí?, que en ese momento podía ser cualquiera. Ciro, Artajerjes, Nabucodonosor, cualquiera de lo que ustedes hayan visto que eran de los asirios o de ese tiempo. Pero recordemos esto, Dios nunca improvisa y cuando hacemos su voluntad, Él nos provee de todo para efectuarla. Es por eso que también Nehemías no reconstruye los muros solamente, sino a un pueblo que había aprendido a vivir sin ellos. O sea, el pueblo de Israel no estaba en Israel, estaban todos dispersos. Y Él no solamente tenía que enseñarles a que volvieran su mirada a Dios. Es sumamente importante que entiendas, como decimos, que no debemos amar al mundo. Leímos el versículo que dice que el que ama al mundo, sí, se constituye enemigo de Dios. Es por eso que Nehemías nos enseña en este libro muchas cosas. Entonces vamos a empezar por el capítulo 1, versículo 2, donde dice que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y los que habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Él les pregunta, quiero saber cómo está nuestra tierra, cómo están allá, los que han quedado, cómo es que viven. Y dice que le dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y te quiero hacer esta pregunta en esta noche. ¿Qué te quebranta? ¿Qué te hace llorar? ¿Que alguien llore? ¿Que alguien esté triste? ¿Qué es lo que te motiva a quebrarte? A caer de rodillas a Dios con un corazón roto. ¿Qué quiebra tu corazón? ¿Qué quiebra tu corazón? En mi camino por allá, por Argentina, Dios me quebró el corazón muchas veces. Cuando ves la necesidad de las personas, y me refiero a lo espiritual, cuando nosotros acá tenemos abundancia. Tal vez la gente va en bicicleta por millas a la iglesia y tal vez nosotros, hoy hace calor, hoy hace frío y no nos movemos. ¿Qué quiebra tu corazón? ¿Dónde es el momento en el cual Dios puede llegar a tu vida y enseñarte algo? ¿En qué momento caes de rodillas a Dios cuando Él te pueda hablar? ¿Cómo es la reacción cuando ves ruina espiritual? Cuando ves a alguien en total necesidad, ¿te afecta? ¿O no pasa nada? ¿Cómo ves cuando ves a alguien con una necesidad terrible y Dios te está empujando a que hagas algo? ¿Cuál es tu reacción? Por eso ellos, sin muros, la protección, se sentían vulnerables y pierden su identidad. Mi pregunta en esta noche, si uno no tiene protección a la identidad de uno, tal vez hoy no sepas qué significa ser un cristiano. Tal vez pensás que es simplemente venir a la iglesia un domingo, sentarte y seguir tu vida. ¿Es eso ser cristiano? ¿Es eso lo que realmente Dios nos pide? ¿Para eso vino Jesús a morir en una cruz y a resucitar para que yo siga mi vida? ¿Es eso todo? Y que viva mi vida y mis hijos sean grandes y que después tenga nietos y que pase la vida y después me muera. ¿De eso se trata la vida?
de esperar la muerte? Nehemías no lo entendía así. Él prácticamente tenía entre 30 y 40 años cuando empieza a relatar esto. O sea que él estaba en una posición de privilegio que Dios lo puso, y eso habla lo mismo para cada uno de nosotros. Dios te pone en situaciones, en lugares, te ubica en un lugar, no por un accidente. Te guste o no te guste, Dios te puso ahí, ¿sabías? Donde estás ahora es donde Dios te puso. Y como te puso para que seas luz a los que tenés al lado. Tenés que reaccionar. Fíjate cómo reaccionó él cuando supo cómo estaba su pueblo. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Algunos hablan de que tal vez hayan sido unos 40 días en el tiempo que Nehemías quedó roto, lo afectó. El hecho de saber que la tierra de sus ancestros estaba destruida, y él empezó a entender, Dios quiere saber algo conmigo. Esto tiene que ver conmigo. El hecho de que yo haya sabido esto es que Dios me está demandando a mí que reaccione de una manera. Es por eso que todas las cosas que te suceden son para algo, no son un accidente. Tal vez nosotros nos acostumbramos, buscamos la manera de, ¿sí?, de quedarnos, de buscar una posición cómoda. No es así. Así no lo vio Nehemías. Y él empieza a orar y dice, y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Él empieza a orar de una manera especial, pero no por Nehemías, porque él estaba bien, sino por la necesidad que Dios le pone delante. Eso significa que cada uno de nosotros, si estamos buscando la voluntad de Dios, Dios te va a poner en un lugar donde veas la necesidad de alguien o de muchos para que actúes. Es por eso que muchos de nosotros nos movemos buscando hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Y él sigue en su oración y dice, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Me encanta porque él dice, Dios, mírame Dios, porque lo que te quiero decir es como, mírame. ¿Y viste cuando vos hablas con alguien y no te mira? Vos buscás la dirección, mírame, te estoy tratando de decir algo. Y así estaba Nehemías. Dios, mírame, porque esto quebró mi corazón. Dice, para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche. Por 40 días, él le fue pidiendo a Dios porque él iba a hacer algo. Eso significa que cuando Dios te pone una necesidad delante, no es para que estés estático. Te va a obligar, por así decirlo, a que te muevas, a que salgas de tu zona de confort y hagas algo, ¿sí?, que des un paso de fe a algo que no conoces, que no sabes. Dice, por los israelitas, tus siervos. O sea, él le estaba pidiendo, escúchame Dios, si yo soy tu siervo, te quiero pedir por esta gente que sufre. Luego él comienza a hacer algo que es confesar los pecados, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él reconoce que el hecho de estar en Babilonia es la reacción que Dios tuvo por un pueblo que había pecado contra Dios.
O sea, él reconoce y dice, Dios, el hecho de que yo no esté o no haya nacido en Israel es culpa nuestra, no es culpa de Dios. Tal vez no te gusta la situación en la que estás, es consecuencia de tus decisiones. Reconocemos la misericordia de Dios, pero no como una manera de obtener lo que nos beneficia. Porque muchas veces nuestras oraciones son para nuestro beneficio. Quiero, dame, dame, quiero, dame, dame, ayúdame, quiero, dame, dame. Es así. Jamás me fijo en lo que Dios quiere que haga. Es imposible. Pero Nehemías reconoce su condición y sus limitaciones como el principio de trabajar en la voluntad de Dios. O sea, yo hoy te estoy empujando, o te estoy enseñando, o te estoy dando la iluminación de Dios para que sepas que si hay una necesidad delante de tus ojos, es algo que te está mostrando Dios que hagas. Y que te tenés que decidir por hacerlo. Porque si te quedás en esa postura cómoda de, no, le voy a decir a otro que lo haga, no, Dios te lo está poniendo a vos. Dios te está poniendo en una posición, te está poniendo un peso, te está poniendo una carga en tu corazón. Por eso lo que primero quiero descartar de Nehemías es que él tenía el hábito de hablar con Dios. El hábito diario, día y noche, de hablar con Dios. ¿Es tu hábito? ¿O solamente lo hacemos los domingos cuando venís? ¿O cuando le das gracias por la comida? No. El hábito, es más, vemos a Daniel que lo hacía 3 veces por día. Vemos mucha gente, pero Nehemías tenía una constancia en la oración y lo vemos en su vida. Dios le mostró una necesidad y Nehemías reaccionó ubicándose en cómo podía ajustarse a esa necesidad. Dios te está mostrando algo, te está mostrando la necesidad de alguien, te está diciendo, tenés que hacer algo. No busques a alguien, tenés que hacer algo. Él te pone necesidades de personas, como iglesia necesitamos. Siempre Dios es el centro de una restauración. Y es por eso que acá comienza la restauración del pueblo de Israel y después hubo 440 años de silencio. Silencio. Nada de parte de Dios. ¿Sabías que la obra de Dios se ejecuta con hombres, sin perder de vista la soberanía de Dios? Porque muchas veces le pedimos a Dios cosas que sabemos que lo hacen personas. Es así. Dios utiliza a sus hijos en roles estratégicos para cumplir su propósito. Dios te ha puesto en un lugar para que tengas un alcance y para que llegues a personas. No lo desaproveches. No pierdas esa preciosa oportunidad que Dios te está dando. Sigue su oración y en la oración Nehemías le dice, te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Y cuando él dice prosperar, no está hablando de dinero. No está hablando de beneficio económico. Está hablando de que él ya tenía determinado, en ese tiempo que él ayunó y oró, pensó, Dios, ¿qué querés que haga? Dame sabiduría para tu plan. Es más, se habla de que él habló con todos los hermanos que vinieron, que él le pidió un reporte de lo que podía hacer. Habla de que él armó un plan. Y cuando él habla de esto, dice, haz prosperar hoy a tu siervo, hoy,
está hablando que durante más de 30 días él estuvo orando y llega al día 30 y dice: hoy, y concédele el favor delante de este hombre, ¿Qué hombre? Y termina el capítulo 1 diciendo: era yo entonces copero del rey. Para que entiendas el concepto de copero del rey, era el que tenía que probar todo lo que le iban a dar al rey. O sea que si venía un veneno, ¿quién era el primero en morir? Nehemías. O sea que él tenía una profesión de privilegio, estaba al lado del rey. Él recibía la copa y me imagino que además era un beneficio. Él probaba lo mejor y se lo daba al rey. Está muy bueno el vino. Este cordero está excelente, probalo. Él probaba todo. Pero si había algo con veneno, caía. Pero él dice, él entendió. He llegado hasta acá, he nacido en una nación pagana. Mis abuelos, mis padres me criaron, me hicieron entender lo que es ser un judío y llegó hasta ahí. Dios le pone la necesidad delante de él y él entiende, debo actuar. Porque él recuerda cómo Dios intervino en su vida desde ese día que en su corazón fue quebrantado. Porque él dice, yo era. Quiero que presten atención. Él dice, yo era. O sea que él te está contando algo que ya terminó. Es como si al final de su vida Nehemías relata toda su vida. Y empieza por el día 1. El día que recibió la noticia y el día que él dice, decidí hacer esto para Dios. Por eso, la oración cambia tu rumbo. La oración cambia tu rumbo. Si seguís haciendo lo mismo, debes cambiar a ser un hombre de oración o mujer de oración, para que entiendas y conozcas lo que Dios quiere en tu vida. Entendemos que Nehemías, en el primer capítulo, Dios le pone una necesidad y no solamente le pone una necesidad, sino que él reacciona. En esta noche, ¿qué es lo que Dios te está poniendo en tu corazón? Te animo a que no seas una persona pasiva y a que reacciones a lo que Dios te está llamando. Dios nos ha traído a este lugar de muchos miles de kilómetros. No fue un accidente. Dios no improvisa. Dios es soberano y tiene un plan. No pierdas tu tiempo. ¿Nos ponemos de pie para orar? Querido Dios, te quiero dar tantas gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque más allá de que tu palabra es clara, Señor, el que hayas enviado a tu Hijo a morir en la cruz, habla de que necesitamos ser salvos. No es una garantía que estemos acá, Señor, de que seamos salvos, sino de que un día nos hayas salvado a cada uno de nosotros. Señor, quiero pedirte en esta noche por todos los que estamos acá reunidos. Yo sé que tenés un propósito para cada uno. Señor, que cada persona que esté aquí pueda entender que no improvisás con nuestras vidas. Tenés un plan. Nosotros somos los que improvisamos y nos perdemos de hacer tu voluntad. Dios, perdónanos y pedirte, Señor, en que podamos ser hombres de oración y mujeres para buscar tu rostro, entender tu propósito y qué es lo que necesitamos hacer, cuál es tu voluntad. No la que esperemos la muerte, sino que te demos gloria, llevando fruto, Señor, a tu trono. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús.